Soy el pastor Juan José Gil. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que tengamos que pasar por tribulaciones tan extremas como las que se narran en Apocalipsis o como las que han ocurrido a lo largo de la historia, porque no estamos hablando exactamente de algo totalmente nuevo, es algo que también ha pasado antes y que ha habido muchos que han tenido que ser testigos de su fe, testigos de la fidelidad de Dios, del poder de Dios en medio de grandes angustias, grandes aflicciones y persecuciones. Pero a veces nos sorprendemos cómo es que a estas alturas, cuando la sociedad parece haber alcanzado eh, tanto progreso, tantas, como se dice, botas de democracia, de libertad, ¿cómo es posible que de nuevo nos viéramos sometidos a cosas tan terribles como las grandes persecuciones que sufrió la Iglesia primitiva y se han sufrido también a lo largo de la historia? Y eso es algo que olvidamos ahora, y es que también se están dando en este momento. Es decir, también vivimos en tiempos ya de persecución en otros países. En fin, pero siempre está esta cosa de, bueno, pero a estas alturas, ¿cómo vamos a tener que pasar otra vez por estas tribulaciones? Y por otro lado, se hacen más temibles porque pensamos con la enorme tecnología que hay ahora, ¿dónde podríamos meternos si hay una gran persecución contra la Iglesia o contra los cristianos? Y mucho menos si pensamos en el gobierno de la bestia, si pensamos en toda la tecnología tan tremenda que hay hoy para hacer seguimiento, para poder eh, alcanzar a cualquiera, en fin, todos sabemos hasta qué punto la tecnología está abarcándolo todo, y ya sea por satélite, ya sea por antenas, ya sea por eh, todo tipo de artefacto volador, que puede ser no solamente los aviones, y no solo los helicópteros, sino los drones o cualquier otro artilugio que se utilice, y eso sin pensar en todos los radares, los ultrasonidos, todo lo que se pone en movimiento en estos días de gran tecnología para hacer una detección y un seguimiento. Así que nos vemos como, si nos ponemos en situación de persecución, nos podemos ver como en clara desventaja. Bueno, estoy diciendo esto porque muchas veces cuando estamos pensando acerca de estos inconvenientes o de lo que pudiera ser una enorme tragedia para todos nosotros, se nos olvida de a quién Dios servimos. Y yo diría que una de las respuestas quizá más a considerar a estos interrogantes es que como hijos de Dios, como creyentes que somos, como Iglesia de Cristo o Iglesia de Jesús, es decir, como los llamados a formar parte del reino de Dios, que amamos a Dios, que amamos su justicia, que amamos su verdad, que hemos también, podemos decirlo con toda confianza, hemos nacido de nuevo, hemos nacido en el Espíritu, ahora nos consideramos parte de la familia de Dios. Y algunos piensan, no sería posible que Dios dejara que su familia atravesara esta situación. Pero bueno, no sería la primera vez. Por tanto, esa pregunta o esa conclusión no necesariamente tiene que estar acertada, porque Dios puede tener otros propósitos más elevados. Y uno de ellos sería el que pudiéramos dar testimonio de quiénes somos, a quién pertenecemos y cuál es el poder que está en nosotros. Que, como decía el apóstol Pablo en, ahí en Romanos 8, explicando quiénes somos, cuál es el propósito al cual Dios nos ha llamado, y acaba diciendo que quién nos va a separar del amor de Cristo, del amor de Dios. ¿Qué poder se puede desatar para hacernos rendirnos y que dejemos de amar y servir a Dios? Y entonces cita muchas cosas: la vida, la muerte, los ángeles, los principados,
eh, en fin, todo tipo de inconveniente, persecución, angustia, en fin, todo eso son los grandes mecanismos de Satanás para hacer temer al pueblo de Dios, hacer temer a los hijos de Dios. Ahora, nosotros tenemos que demostrar que nuestro Dios es mucho más grande que todo el poder del enemigo junto, muchísimo mayor que todo inconveniente, que toda persecución, que todo tipo de tribulación. Si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando Dios manifestó su gran poder, como vemos en el Éxodo, el pueblo de Israel saliendo, yendo hacia el desierto para alcanzar la tierra prometida. Y de pronto vemos como el faraón sale en persecución de ellos, un enorme ejército, frente a gente que no estaba ni adiestrada para la guerra, ni preparada para enfrentarse a los carruajes, a los carros de guerra del faraón. ¿Y entonces qué va a hacer Dios? Pues Dios va a demostrar que Él es mucho más grande que el faraón, Él es mucho más poderoso y va a poner una columna de fuego infranqueable entre el ejército del faraón y el pueblo de Israel. Es más, va a abrir el mar Rojo de manera que puedan atravesarlo por tierra seca. Abre un camino en el fondo del mar y una vez que han atravesado ese camino, va a quitar la columna de fuego para que el faraón y sus carruajes también sigan en persecución del pueblo de Dios. Pero ¿qué va a pasar? Que las mismas aguas que están contenidas por, por el poder de Dios, que va a hacer posible que Israel atraviese ese camino por tierra seca, sin embargo, se van a derrumbar sobre los ejércitos del faraón. Si te acuerdas, en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, Eliseo y su siervo están en Dotán, una pequeña ciudad que va a ser rodeada por el ejército de Siria. Y bueno, parece una causa perdida, es decir, ¿cómo van a escapar de un ingente militar tan grande que rodea la ciudad y que viene en busca de ellos? Y el siervo, Giezi, se va a asustar pensando, bueno, de aquí no salimos, esto es imposible. Pero Eliseo, que sale a la muralla, va a mirar los montes y va a pedirle a Dios que le abra los ojos a su siervo para que vea lo que ocurre. Y lo que ocurre es que está todo lleno de los ejércitos celestiales. Sabes, en el Salmo 103 nos dice que Dios ha establecido sobre los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En otras palabras, si nos parece que la tecnología está tremendamente avanzada, si nos parece que podrían construir grandes naves, incluso naves espaciales que pudieran venir, o incluso si pensamos que los ejércitos de Satanás pudieran aparecer en enormes naves espaciales como grandes ovnis, sea la forma que sea que tengan y demás, y que ellos estuvieran dándole, como dice la Escritura, su apoyo al anticristo, a todas sus, en fin, sus ejércitos, sus poderes y demás, y que todo esa gran fuerza viniera contra nosotros, y nos puede parecer, como hemos visto en películas, en bueno, movimientos enormes de ejército, incluso de guerras de las galaxias y todo eso que ya la humanidad está acostumbrada a ver. Bueno, que no se nos olvide que no hay ejército más poderoso, más grande, mejor preparado, con todo tipo de poder a su disposición como los ejércitos de Dios. Dios es un poder, es un reino muy superior a cualquier cosa que podamos imaginar. Y ellos son los que están con nosotros. Por eso Eliseo les dice a su siervo que con nosotros, los que están de nuestro lado, los ejércitos que nos respaldan son muchísimo más y más poderosos que cualquier ejército de la tierra o cualquier ejército que pudiéramos imaginar de otras dimensiones, de otros lugares. Nada se puede comparar con los ejércitos de Dios.
Y eso está demostrado en la Escritura, en el Antiguo Testamento, lo que Dios es capaz de desatar, lo que Dios es capaz de hacer. Es capaz de sumergir, como lo hizo en el diluvio, el mundo entero bajo una inmensa capa de agua y hacer perecer a todas aquellas civilizaciones anteriores, por su maldad, por supuesto, por su capacidad destructiva, pero Dios está por encima de todo. Y una vez más, Dios ha prometido que vendrá y quemará la tierra, literalmente. Por eso el apóstol Pedro nos dice que esta tierra que vemos ahora y estos cielos ya no están destinados al agua, pero sí al fuego. Entonces, ¿qué capacidad de fuego tendrá Dios para consumir la tierra entera, con todo lo que contiene? Bueno, entonces estamos hablando de que no deberíamos de tener ningún tipo de temor pensando en estas cosas. Deberíamos todo lo contrario, tomar conciencia de quiénes somos, a quién servimos y qué ayuda podríamos recibir. Que Dios nos cuidaría, nos protegería por encima de cualquier cosa, a menos que Él tenga en mente y en su corazón darnos algo mucho mejor, siendo testigos y testimonio de persecución, incluso de martirio si fuera necesario. Pero si Dios nos quiere guardar, si Dios nos quiere salvar, no hay fuerza en todo el universo, en toda la existencia que pueda resistir a Dios. Todo lo contrario. Y esa confianza que debemos de tener de cuál es el respaldo con el que contar, con el que podemos contar. Bueno, pues esa confianza tiene que vivir en nosotros, estar implantada en nuestro corazón, de manera que en medio de la angustia, de la tribulación, en medio de los desastres, en medio de los juicios, sea lo que sea que vengan, trompetas, sellos, venga lo que venga, nosotros debemos tener esa perfecta paz que sobrepasa cualquier razonamiento, cualquier entendimiento humano. Y es también lo que nos dice la Escritura. Tenemos que confiar en el Señor siempre, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Y justo ahí es cuando Isaías proclama el que Dios nos va a guardar en perfecta paz, porque en Él hemos confiado, porque nuestros pensamientos están en Él. Es cuestión de enfoque, en la manera en que nos enfocamos en Dios. Entonces la paz de tener al Dios creador de todas las cosas, que está por encima de todo, y lo tenemos morando en nosotros, viviendo con nosotros, fortaleciéndonos, inspirándonos, enseñándonos, cuidando de cada uno de sus hijos. En fin, os traigo esta reflexión porque creo que la mirada al futuro tiene que cambiar. Hay muchos cristianos que están asustados, contemplando cómo va la situación, hacia dónde va la maldad, las amenazas que tenemos por delante, el gobierno de la bestia, Apocalipsis, todas estas cosas. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? Que no debemos de temer. No temeré mal alguno, decía David, porque tú, Señor, estarás conmigo. Y esto es lo que tiene que estar en nuestros corazones, que aunque atravesemos las mayores dificultades, los valles de sombra de muerte, cualquier cosa que pueda venir, no se puede comparar con lo que tenemos en Dios, lo que tenemos en Cristo. Así que os dejo esta reflexión. Tengamos ánimo, no decaigamos, mantengamos nuestra paz, mantengamos nuestra confianza. Dios nos guiará y nadie contra Él. Como dice también, como decía también el apóstol Pablo en Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tengamos esto en cuenta y no dejemos que el enemigo ni sus amenazas nos achiquen, nos hagan temblar, nos hagan temer, porque si Dios determina librarnos, nada ni nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en todos los universos posibles, nada podría detener a Dios. Entonces, os dejo con esta reflexión, que el Señor os bendiga
sigamos adelante confiando.